Maussan TV presenta. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. La isla de Maui, en Hawái, está atravesando incendios súbitos, posiblemente de los peores en su historia, los cuales ya le han quitado la vida a más de 30 personas. Estados Unidos es uno de los países más escépticos acerca del calentamiento global. Esperemos que esto los haga abrir los ojos y se den cuenta de la realidad que estamos atravesando, una de las crisis más importantes de todos los tiempos. Aquí le presentamos la información. Hey, if anybody's still out here, it's time to go! If anybody's still out here, it's time to go! It's time to go! Estas son imágenes del apocalipsis en Hawái, de lo poco que ha quedado luego de los incendios, el cambio climático azotando el archipiélago estadounidense. Él es Dustin Johnson, miembro de la tripulación en un barco charter en el poblado de Lahaina, en la isla hawaiana de Maui, que advertía a los lugareños que escaparan a medida que se acercaba el incendio forestal al muelle principal. Aparentemente fui el último en salir del muelle, y cuando la tormenta de fuego atravesó el árbol de higuera y se llevó todo con él, solo corrí. Así que ayudé a todos los que pude en el camino. Tienes que saber cuándo puedes ayudar y cuándo no. Y es que los incendios que se desataron en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái, la noche del pasado miércoles 9 de agosto, han dejado al menos a 36 personas sin vida y han quemado vecindarios enteros, hasta los cimientos. Aquí, el testimonio de Chris McGuffin y Debbie Scott, dos turistas que se encontraban en Maui cuando los incendios comenzaron. Estamos al final de nuestras vacaciones aquí. Nos alojamos en Lahaina, Maui. Ayer nos quedamos sin electricidad en nuestro hotel, así que pensamos que sería una buena idea llegar temprano al aeropuerto. El viaje normalmente tarda 45 minutos. Nos tomó más de 3 horas llegar aquí. En el camino, observamos varios camiones de bomberos conduciendo en la dirección opuesta, en dirección a Lahaina, y vimos evidencia de incendios forestales en la maleza seca en la colina a lo largo de la carretera. Y nuestro vuelo fue cancelado anoche, así que estamos haciendo arreglos para volar a casa hoy. Aparentemente lo peor ha pasado, luego de que los fuertes vientos del huracán Dora, que pasó al sur del archipiélago de Hawái, avivaron las llamas. Pero ahora toca continuar con el recuento de daños, de heridos y de fallecidos. Para algunos, toca empezar de cero. En este momento todavía estamos en la etapa de evaluación. Todavía estamos tratando de evaluar la cantidad de daño, pero el camino hacia la recuperación será largo. El daño a la infraestructura no solo son edificios. Quiero decir, estas fueron pequeñas empresas que invirtieron en Maui. Estos eran residentes locales y ya sabes, tenemos que encontrar una manera de ayudar a mucha gente en los próximos años y construir algunas de estas estructuras. Entendemos que Hawaiian Homelands fue destruido, una escuela fue destruida, muchos de los negocios y una iglesia fue destruida. Nos tomará años. Just go, Dad. We cannot do nothing for her. Oh my God. Oh my God, bro. Just go, Dad. Just go. Oh. We cannot do nothing for her. What the fuck, dude? Just go. Go, people, go. Beat the word, Dad. Oh my God, bro. Oh. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Después del super tifón Toksuri, que impactó el sureste asiático, ahora el tifón Kanun está llegando a Corea del Sur y próximamente se dirigirá a China. Un tifón que en el momento es considerado categoría 4 y del cual los habitantes de Corea del Sur están muy alarmados debido a que continuamente están llegando estos super tifones, algo que ellos sí lo relacionan con el cambio climático. Aquí le presentamos todos los detalles. En Asia, las intensas lluvias e inundaciones no se detienen, mucho menos la llegada de tifones que continúan causando destrozos en el continente.
Corea del Sur apenas comenzaba a recuperarse de las lluvias torrenciales del pasado mes de julio y ahora nuevamente las alertas se han activado con la entrada del tifón Kanun por la costa sureste del país, pues las altas precipitaciones, el peligro del desbordamiento de ríos y los fuertes vientos han causado la evacuación de más de 10.000 personas al sureste del país. Además, se estima que cientos de vuelos y rutas de tren han sido canceladas. Y es que de acuerdo con los meteorólogos, en el Indo-Pacífico, los tifones golpean a países como Japón, China, Corea del Sur y del Norte y Taiwán, entre otros, con mayor intensidad en periodos cortos. Es decir, los tifones son más devastadores debido al cambio climático que el mismo ser humano ha potenciado con sus acciones contaminantes. Estamos viendo más tifones debido al calentamiento global y más incidentes causados por el cambio climático. A este ritmo más personas se verán afectadas. Por su parte, China, después de sufrir los estragos que dejó el supertifón Doksuri, ahora se prepara para la llegada del tifón Kanun. Y es que las autoridades del gigante asiático se encuentran altamente preocupadas por los destrozos que Kanun pueda causar, pues a pesar de las intensas labores de limpieza y de rescate, al menos 147 pueblos cerca de la capital Beijing continúan inundados. Cerca del pueblo hay cientos de personas que están en peligro porque el nivel del agua en el río es demasiado alto. Es imposible que la maquinaria y los bomberos lleguen a esas zonas. Así que hemos enviado un helicóptero para los rescates. A medida que los tifones golpean al continente asiático, las autoridades se ven altamente superadas para hacerle frente a estos fenómenos naturales que son potenciados por las acciones contaminantes del ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Mientras que en algunos lugares del mundo están teniendo severas inundaciones con lluvias torrenciales, en otros continúa la sequía y las elevadas temperaturas. Recordemos que acabamos de atravesar el mes de julio más cálido de todos los tiempos y se piensa que este año 2023 será el más caluroso del que se tengan registros. Mientras que en diversas partes del mundo las lluvias torrenciales son una amenaza, el calor extremo y las fuertes sequías continúan. Y es que por segundo verano consecutivo, una opresiva ola de calor está abrazando el sur de Estados Unidos, con el estado de Texas registrando temperaturas de casi 40 grados centígrados, alertas de calor y escasas probabilidades de lluvia, en un lugar donde más de la mitad de la población ya sufre condiciones de sequía que están afectando principalmente al ganado. La hierba simplemente no está creciendo, sobre todo porque tiene sed. Necesita un poco más de agua o algún tipo de humedad para que podamos cultivar hierba. Los pastos, tenemos hierba en ellos, pero se están quemando. Y ya sabes, ahora estamos en agosto, y esta es normalmente nuestra época más calurosa y seca del año. Sabes, este lago de aquí está bajo. Si tuviera que decir, diría que al menos alrededor de un tercio de lo que normalmente sostiene. Sin embargo, este clima extremo de calor y sequía no es único de la región del sur de la Unión Americana, ya que también se está sintiendo en países de Asia, Europa, Medio Oriente y en el Cuerno de África, donde desde 2019 la lluvia no ha llegado en su temporada, causando consecuencias catastróficas, secando las fuentes de agua y arrasando con el cultivo. En el Medio Oriente, el caudal de los ríos Tigris y Éufrates, que proveen de agua a las ciudades de Turquía, Irak y Siria, ha descendido a niveles alarmantes debido a la falta de lluvias y a las temperaturas extremas, presentando menos del 30% de su capacidad de agua, respectivamente, mientras que en Europa, principalmente en Cataluña y Andalucía, en el sur de España, la sequía ha dejado los principales embalses a menos del 20% de su capacidad, provocando que las autoridades impongan restricciones de uso de agua en más de 20 pueblos de Cataluña que se encuentran en un estado de emergencia hídrica. Estas son las condiciones de sequía que están dificultando el acceso al agua a las personas y a los animales en diferentes partes del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Nuevamente se estancan los combates en la región de Bakhmut, en el este de Ucrania, en donde tanto el ejército ucraniano afirma tener avances, el ejército de Rusia dice que esto no es cierto.
Aquí le presentamos los últimos videos de los combates para que usted vea la realidad que se vive en el frente de batalla. La batalla por Bakhmut aún no ha terminado. Y es que las fuerzas ucranianas continúan luchando y ganando terreno a pasos lentos en una contraofensiva destinada a recuperar el territorio ocupado ilegalmente por las tropas de la Federación Rusa. De hecho, en las siguientes imágenes se muestra cómo los soldados ucranianos se acercan a posiciones rusas en la línea del frente, cerca de la ciudad oriental de Bakhmut, donde la semana pasada Ucrania dijo que sus tropas habían avanzado más de 1 kilómetro. Más adelante en el video, se ve a los soldados ucranianos acercándose a otro refugio, disparando e instando a los soldados rusos a rendirse. Observe. Типок! Шо, больно? Больно, сука, выходи, блядь! Сколько вы человек в окопе, нахуй? 3? Шо охуели, сука? Каждый поднял руки и выводит, нахуй! Руки, нахуй! Руки, сука! Броню снимаем, я сказал, блядь! Пацаны, побачу гранату, сука, я, блядь... Нету гранат, вообще нету, ничего нету. Así es como se viven las batallas en el frente de guerra en Ucrania, donde día tras noche, sin cesar, los soldados ucranianos libran feroces combates mientras liberan su territorio de los ocupantes rusos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Polonia anuncia que enviará a 10,000 soldados en la frontera con Bielorrusia, debido a que recientemente el grupo mercenario ruso Wagner ha tenido una gran presencia en esta región, demostrando que hay una gran preocupación de que la guerra ruso-ucraniana pueda expandirse hacia otros países del este europeo. Polonia planea trasladar 10,000 soldados a su frontera oriental con Bielorrusia en medio de las crecientes preocupaciones por las fuerzas de Wagner en la región. Así lo anunció el ministro de Defensa polaco Mariusz Błaszczak en una entrevista de radio, donde dijera: serán unos 10,000 soldados, 4,000 de los cuales participarán directamente en operaciones de apoyo de la policía fronteriza y otros 6,000 como refuerzos. Y es que los temores de una provocación en la frontera con Polonia tras la llegada de miles de mercenarios del grupo ruso Wagner a suelo bielorruso se ha vuelto cada vez más latente, sobre todo después de que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko anunciara que los combatientes de Wagner, quienes tienen amplia experiencia en combate, entrenarían a las tropas bielorrusas. Sin embargo, Andrzej Krusinski, un experto en seguridad polaco, dijo que el pánico en torno a los mercenarios era extraño y absurdo, y añadió: las fuerzas de Wagner no son de ninguna manera una amenaza para Polonia. Es necesario mirar la situación con calma. Podemos seguir fortaleciendo la frontera, pero no para provocar. Sin duda alguna, la mera presencia del grupo Wagner en Bielorrusia ha causado gran temor en Polonia, pues de darse una incursión de este grupo armado a tierras polacas, activaría el artículo 5 de la OTAN, obligando a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a entrar en un conflicto armado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La guerra interna en el país africano de Sudán continúa. De acuerdo a la organización Amnistía Internacional, se han registrado ataques deliberados contra los civiles, ataques de violaciones, en un país que está enfrentando una de las peores crisis humanitarias de todo el planeta. Aquí le presentamos todos los detalles. Más de 100 días de guerra en Sudán ha llevado a los civiles del país africano a vivir un auténtico infierno. De acuerdo con la ONU y Amnistía Internacional, los ataques a la infraestructura civil, las violaciones a los derechos humanos, las muertes y el desplazamiento de los civiles en Sudán se ha extendido desde la capital de Jartum hasta ciudades como Darfur y Omdurmán. Pero eso no es todo, pues los casos de violencia sexual se han incrementado a una escala enferma. De acuerdo con los reportes, algunos civiles sudaneses y miembros de las milicias árabes se aprovechan de la situación y vulnerabilidad de las niñas y mujeres que huyen de los combates para abusar sexualmente de ellas. Escuchemos. Nos han dicho y hemos documentado decenas de casos de mujeres y niñas que han sido sometidas a violencia sexual, incluida la violación por parte de miembros de las milicias árabes.
by the RSF and Arab militia. De acuerdo con la ONU, solo a principios de julio recibieron informes de violencia sexual contra al menos 57 mujeres, cifra que de acuerdo con el organismo no refleja en lo absoluto la realidad de la situación. Del mismo modo, la BBC hizo público el caso de una mujer de 40 años de edad que fue violada por 4 combatientes paramilitares en Sudán. En su relato expresa que estos se turnaban para violarla sin que nadie pudiera ayudarla. Además, Amnistía Internacional resalta la falta del compromiso de la comunidad internacional para ayudar a los civiles en Sudán que están viviendo un auténtico infierno. El conflicto en Sudán no está recibiendo ni siquiera el tipo de atención que tiene el conflicto en Ucrania. La respuesta humanitaria tampoco ha estado al mismo nivel, ni ha sido la voluntad de los países de recibir a los sudaneses que necesitan huir. La situación en Sudán es crítica. A medida que pasan los días, los combates siguen cobrando la vida de civiles inocentes y las mujeres y niños siguen siendo abusados sexualmente, mientras el mundo ignora deliberadamente lo que está pasando en esta región. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Después de que el gobierno del Talibán regresara a Afganistán en el 2021 y empezara a restringir a las mujeres de sus derechos de libertad, muchas de ellas empezaron a padecer la depresión, entre otras enfermedades mentales. Aquí le presentamos la crónica de una de ellas que refleja la realidad que están viviendo las mujeres en Afganistán. Desde que el régimen talibán regresó al poder en Afganistán en el año 2021, las mujeres han sido despojadas de diversos derechos humanos, como el acceso a la educación, a un trabajo digno, acceso a los baños públicos e inclusive han sido vetadas de parques de diversiones y gimnasios y privadas del uso de salones de belleza. Esta situación ha causado que las mujeres afganas se sumerjan en una grave depresión, pues deben estar encerradas en sus hogares, ya que no pueden salir a las calles sin la compañía de un hombre, ni continuar con sus vidas, ya que la mayoría de actividades cotidianas han sido prohibidas para ellas, lo que está provocando que estas mujeres y niñas sufran de graves daños de salud mental. En la provincia de Balkh, Afganistán, Kushi, de 19 años, cuenta de qué manera le ha afectado el no poder continuar con su carrera universitaria debido al régimen talibán y cómo esto le ha provocado una terrible depresión. Escuchemos. Después de que los talibanes prohibieran el acceso a las universidades a las estudiantes y anunciaran que ya no podríamos continuar con nuestra educación, me sentí muy molesta y día a día mi salud mental se deterioró. Estaba tan deprimida que decidí ver a un psiquiatra para mejorar. Y es que Akushi, quien cursaba su segundo año en Derecho en la universidad, fue orillada a abandonar el sueño de convertirse en abogada y ayudar a los más necesitados. Esto debido a que el régimen talibán cerró todas las universidades para mujeres en diciembre del año 2022, por lo que ahora solo le queda refugiarse en las clases de arte, que aún no son prohibidas por los talibanes y que la han ayudado a sobrellevar su depresión. Cuando me di cuenta de que no estoy bien mentalmente, me puse triste. Mi familia también se puso triste. No soy nada feliz y siempre estoy deprimida. Me siento como un pájaro atrapado en una jaula, el que ha perdido toda su felicidad y libertad. Sin embargo, tanto Kushi como otras mujeres y niñas afganas aún mantienen la esperanza de que el régimen talibán sea destituido y así ellas puedan cumplir sus sueños y metas. Debido a esta mala situación, estoy un poco decepcionada de mi vida, pero no me rendiré y lucharé. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. De acuerdo a un estudio científico publicado en la revista Lancet Planetary Health, las bacterias que se encuentran en la contaminación en el aire, sobre todo en las partículas PM2.5, se han vuelto más resistentes a los antibióticos, poniendo en riesgo a la salud humana ante la llegada de estas nuevas superbacterias. En la actualidad,
las superbacterias resistentes a los antibióticos que se esparcen por el aire contaminado y el uso excesivo de antibióticos está provocando que el ser humano presente una resistencia a estos medicamentos, al grado en que cada año está siendo más complicado para los médicos a nivel internacional tratar diversas enfermedades por medio de los antibióticos. Un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet informó que la contaminación del aire está directamente relacionada con la resistencia a antibióticos, lo que pone en grave riesgo la salud del ser humano. Y es que de acuerdo con los científicos de China y el Reino Unido, tras analizar a más de 100 países, se llegó a la conclusión de que el aire también se ve contaminado cuando los antibióticos son desechados en el medio ambiente, ya que estos se esparcen rápidamente y al mismo tiempo, portabacterias superresistentes a los antibióticos, que viajan por el aire hasta tener contacto con el ser humano dañando su salud. Habla el Dr. Hong Chen, de la Universidad de Zhejiang. Hasta ahora, no teníamos una imagen clara de los posibles vínculos entre la contaminación y la resistencia a los antibióticos, pero este nuevo estudio sugiere que los beneficios de controlar la contaminación del aire podrían ser dobles. No solo reducirá los efectos nocivos de la mala calidad del aire, sino que también evitaría la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas mueren cada año debido a que se han vuelto resistentes a los antibióticos, esto a causa de su mal uso. Una situación que de no regularse podría llegar a matar a más de 10 millones de personas al año para el año 2050. Los científicos informaron que las regiones del mundo con mayor número de decesos por la resistencia a los antibióticos son Asia, seguida por África y finalmente América Latina. Por lo que es necesario que tanto la Organización Mundial para la Salud, los gobiernos y los sistemas de salud y médicos en general tomen medidas más estrictas para la distribución y el suministro de los antibióticos entre las personas, ya que estos solo deben utilizarse ante enfermedades graves y únicamente deben comercializarse portando una receta médica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences da a conocer que la mayor parte de las especies que habitan en nuestro planeta se encuentran en el suelo. Aquí le presentamos algunas de ellas para que la próxima vez que camine en el exterior y especialmente en la naturaleza se dé cuenta con todas las especies con las que coexistimos. ¿Usted sabe cuál es el hábitat en el planeta Tierra donde habitan más especies? Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se descubrió que el suelo es el hábitat más rico en especies del planeta Tierra. Con anterioridad ya se sabía que el suelo albergaba una gran cantidad de vida, pero esta nueva cifra duplica lo que los científicos estimaron en el año 2006, cuando sugirieron que el 25% de la vida se encontraba en el suelo. El estudio encontró que el suelo alberga aproximadamente al 90% de los hongos, el 85% de las plantas, 50% de las bacterias, 60% de los insectos e, irónicamente, solamente un 3% de los mamíferos son asociados con los suelos. Aquí mostramos que el suelo es probablemente el hogar del 59% de la vida, incluyendo todo, desde microbios hasta mamíferos, lo que lo convierte en el hábitat singular, con mayor biodiversidad en la Tierra. Dr. Mark Anthony, ecólogo del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal. Para llegar a estas estimaciones, los científicos utilizaron modelos matemáticos complejos a partir de muestras de suelo de diferentes ecosistemas, donde definieron si una especie es habitante del suelo, si vivía dentro de él, sobre él o completaba parte de su ciclo de vida en él. Asimismo, añadieron que los gobiernos del mundo en muchas ocasiones no le dan la importancia necesaria a toda la biodiversidad que existe dentro de los suelos, y que independientemente de los animales en peligro de extinción, gran parte de la biodiversidad dentro de los suelos también peligra debido al calentamiento global y al cambio climático. Lo cual, de seguir esta tendencia, el mundo podría esperar un desequilibrio acelerado de los ecosistemas a gran escala durante los próximos años. Los organismos en el suelo tienen un impacto en el equilibrio de nuestro planeta mayor de lo que creemos. Su biodiversidad es importante porque la vida del suelo afecta a las reacciones del cambio climático, la seguridad alimentaria mundial e incluso la salud humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Ahora le presentamos los reportes de pilotos tanto en la Patagonia Argentina como en Eslovenia, los cuales le anunciaron a su torre de control en el momento exacto que estaban viendo a objetos voladores no identificados, demostrando que este encuentro cercano con otras inteligencias podría ser más común de lo que pensamos entre pilotos y estos seres del universo. Pilotos de la aerolínea comercial argentina Flybondi reportaron a torre de control el avistamiento de unos misteriosos objetos voladores, la madrugada del pasado 4 de agosto. Objetos que no se comportaban como aeronaves conocidas y mucho menos como satélites. Por lo que la tripulación solicitó a la torre de control la identificación de los ovnis. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no eran aeronaves conocidas. Ahí está. Suavecito, ¿lo ves? Sí. Ahí aparece. Ligero. Buenas noches, Bondi 5277, Lima, cruzando 253 para 370. De curiosidad, ¿se puede identificar la aeronave? Me continúo viendo. Estoy un 99,9% seguro que no es una aeronave. ¿Sabes qué, perdón? Que no es una aeronave. Ok, bueno, listo, gracias. Llama mucho la atención, claro, la variación de altura que tiene, se sube y baja muy rápido, ¿viste? Aparte de la velocidad, porque ten en cuenta que ves un avión ahí moviéndose muy suave, ¿viste? Sí. Ligero. Ahora el cambio de color que tienen de ahí arriba también. Sí, de la presión, pero mucho más alto de lo que estaba recién. También la noche del 29 de julio, la tripulación de un vuelo de TUI Airways reportó a la torre de control el avistamiento de unas extrañas luces parpadeantes sobre Eslovenia, a tan solo unos kilómetros de su vuelo. Y las autoridades le confirmaron al piloto que no habían ejercicios militares en su ruta aérea. Object 72 Lima. That's a strange question, but in about 1-2 o'clock distance, maybe about 40 or 50 miles away. Is there any military aircraft doing an exercise? 40 miles, 1 o'clock. Yeah. Still Lima, actually no reports of any military. Okay, copy. At this time we've got a bright light that's shining towards us, and just before I called you, it had been shining towards us and then it disappeared and became flashing lights that were then jumping around in the sky, and then it returned back to a constant light shining at us. Extraordinarios testimonios de la constante presencia de los no identificados en nuestros espacios aéreos. Con información para Tercer Milenio Internacional. Ahora le presentamos los videos de objetos voladores luminosos que fueron captados en el estado de Nuevo México en los Estados Unidos y en el condado de Wiltshire en Inglaterra, justo en el mismo lugar donde aparecen los crop circles. Veamos las imágenes. ...10 de julio del 2023. Estas impresionantes imágenes fueron registradas en Nuevo México, en los Estados Unidos. Una persona logró registrar a una serie de objetos luminosos, los cuales se presentaron en el cielo en esos momentos. En un acercamiento se pueden apreciar al menos 6 objetos, los cuales al parecer estaban realizando una especie de formación en esos momentos. La grabación tiene cortes y en cada segmento de la grabación podemos ver que cambian de posición. Observe. Esto nos indica que permanecieron en esa posición del cielo, pero cambiaban la formación. Por su comportamiento, podemos establecer que se trata de una especie de señal en el cielo. De la misma forma, sobre la zona de Stonehenge, en Inglaterra, el día 20 de junio del 2023, una persona al ir conduciendo, logró registrar como una serie de objetos luminosos de dimensiones considerables, aparecían y desaparecían por el frente de la zona de nubes que en esos momentos cubrían la zona.
En uno de los momentos donde se encontraba más cerca de los objetos, el testigo logró captar al menos a 3 en formación. A pesar de que las imágenes cuentan con poca estabilidad en cámara lenta, podemos apreciar que estos se encontraban a una corta distancia del terreno. Congelamos un cuadro de la toma y nos acercamos, podemos apreciar que se trata de esferas luminosas. Exactamente de la misma forma, el 13 de junio del 2023, en la zona de Hampshire, en el Reino Unido. Durante más de una hora, una serie de luces aparecían y desaparecían sobre la zona de campo. Los testigos incluso se encontraban grabando desde el interior de una de las formaciones geométricas en el trigo. En el acercamiento, podemos apreciar que éstas debieron ser de dimensiones considerables. Además, es posible ver cómo se desvanecen y reaparecen en la misma zona del cielo, por debajo de las nubes. What we will do if they come to us? Okay, we can stay calm. Maybe they're doing the same thing there, you know? Este fue un avistamiento notable, ya que los objetos al parecer fueron vistos por un periodo de tiempo prolongado en la zona. Si comparamos las 3 imágenes, podemos apreciar que se trata del mismo tipo de objetos, los cuales se están manifestando en diversas zonas del mundo. ¿Se tratará de una demostración o quizás una especie de señal? Usted tiene la última palabra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Los platillos voladores también siguen presentándose en diferentes lugares del mundo. En esta ocasión fueron captados en los Países Bajos y en el Estado de México. Veamos las grabaciones. Esta impresionante grabación fue registrada en la localidad de Blankenburg, en los Países Bajos, el día 26 de julio del 2023. Un disco de color oscuro, el cual se encontraba a una corta distancia de la zona donde estaba localizado el testigo. Se balancea ligeramente si ponemos atención. En el acercamiento podemos apreciar su forma, se trata de un disco. En nuestro análisis contrastamos la imagen aún más. Y podemos ver que una especie de campo de energía rodea al objeto. En un mayor acercamiento también es posible apreciar que el disco está girando. Observemos con atención. En cámara lenta se aprecia perfectamente que no es un avión o un dron. Parecía estar mostrándose abiertamente. Del otro lado del planeta, en el Estado de México, en una zona llamada San Dimas, fue posible observar a un objeto que se desplazaba a una corta distancia del terreno. La grabación fue realizada el 7 de agosto del año 2023 y en las imágenes podemos apreciar a un disco que tiene un doble domo, el de la parte inferior más pronunciado. En el acercamiento podemos apreciar su forma con toda claridad. Nos llama la atención lo cercano que se encuentra del terreno, lo cual es significativo, ya que en diversas ocasiones este tipo de objetos han sido vistos desplazándose precisamente de esta forma tan cercana. El 22 de junio del 2020, sobre la ciudad de Medellín, en Colombia, un joven desde su ventana tuvo la oportunidad de grabar a este objeto. Su forma es similar al grabado, ahora recientemente, en la zona del Estado de México. Si ponemos atención, son de las mismas características. 2 imágenes registradas en este 2023 que nos dejan ver que la actividad de tecnología no humana en nuestro mundo es constante. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.